Buenos días y buenas tardes, toda Latinoamérica, España y el resto del mundo. Muchísimas gracias por haberme invitado a este evento, seguro que va a ser súper interesante. Mi nombre es Diego Raskin Gutman, estoy trabajando en la Universidad de Valencia, soy el responsable del Departamento de Biología Teórica. Y mi relación con el ajedrez y con la filosofía, pues parte de hace mucho tiempo. Yo en 1995 publiqué un libro que se llamaba Metáforas de ajedrez, la inteligencia artificial y la mente humana, en donde intentaba indagar acerca de las metáforas que el ajedrez nos proporciona para entender cómo funciona la mente del ser humano y de qué manera los modelos como la inteligencia artificial nos ayudan a llegar a ese conocimiento. Así que bueno, voy a dejar ya mi presentación para Fran y seguimos adelante. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y muchas gracias por haberme invitado también. Soy Francisco Fernández, soy doctor en filosofía. Trabajé en la Universidad de Jaén y en su momento, cuando era más joven, y también en la Universidad del País Vasco. Y luego me a la enseñanza secundaria. He escrito algunos libros y el que más nos atañe es uno que se publicó en el año 2010, que es la razón, imagino, de que esté yo aquí, titulado El ajedrez de la filosofía. Y digamos que ahí intentaba también un poco de la manera de Diego, porque el ajedrez hace que nos volvamos muy autobiográficos y de alguna manera a justificar nuestra pasión por el juego. Y entonces cuento ahí pues de qué modo el ajedrez ha servido para darme ideas y para aplicarlas también en el aula muchas veces, aprovechando que los conceptos involucrados pues tenían cabida en ese ámbito. Y bueno, ahora digamos que me estoy quitando del ajedrez porque es verdaderamente obsesivo y ahora estoy quizá con otras cosas, pero inevitablemente vuelvo porque me reclama de una manera insolente, pero al mismo tiempo, digamos, satisfactoria. Así que decirles a ustedes. Muy bien, Nicola, creo que queda Nicola y Gregorio por presentarse, ¿no? Si mal no. Nicola al final viene o nos habían dicho que no iba a poder no, venir. Entonces, olvídate, Gregorio, te toca a vos. Bueno, Nicola y Fran son amigos de la uni. Estudiamos esa carrera y que no sirve para nada, tal vez por eso, o seguramente por eso, porque no servía para nada y estudiamos la carrera, nos licenciamos en filosofía y nos ha servido para casi todo, vamos. El sentido crítico que aprendimos o que lo llevamos de serie y la carrera nos sirvió para sacar, pues es una herramienta que vamos a usar toda la vida, ¿no? Mi relación con el ajedrez es curioso. Es verdad que hemos estado toda esta semana los presentes departiendo y divirtiéndonos mucho, conociéndonos en el WhatsApp, cual adolescentes ávidos de conocer a los que estaban al otro lado. Y bueno, pues lo que les comentaba a ellos era que a mí me enseñó mi madre cuando era pequeño, junto con mis hermanos. Curioso porque me enseñó mi madre. Y pues nada, de mis hermanos el único que sigue jugando a la cosa esta soy yo, ¿no? 30 años llevé un club, lo dejé, la presidencia la dejé en 2019, sigo con nuestra Xaque Escola o nuestra escuela de ajedrez, donde pues hemos tenido muchos chavales que han destacado, pero también hemos tenido a mucha gente que no ha destacado con capacidades diferentes de las que estoy tan o más orgulloso, ¿no? Y nada, pues decir que
me atrapó desde pequeño el ajedrez y la verdad es que mi vida sin el espíritu crítico que me acerca y me lleva a la filosofía, pues es una de las patas de mi vida y la relación con el ajedrez, amor, odio, como ha comentado Fran y como otros, pues sigue ahí, ¿no? Antes jugaba mucho más, ahora me dedico a enseñar y así pasan los días que decía la canción, y nada más. Bueno, agradecer a Esteban por la invitación y a aquellos que le empujaron a Esteban a invitarme. Y nada, bueno, pues intentaré aportar mi granito de arena. Gracias por invitarme. Nada más. No sé si se nos ha caído, o sea que... Diego, no sé cómo me has sentado un minutito, Sí, no sé, pues, o Fran o Diego, tomar las riendas de la nave y llevarnos a donde queráis. bueno, primero pedir disculpas a todos los que nos estén escuchando ahora mismo. Nosotros durante esta última semana, todos los integrantes de este panel, pues estuvimos intentando poner un poquito de orden en nuestros caos mentales y pues intentamos hacer un guión que pudiésemos seguir. Y José Antonio, que no lo veo por aquí, pues es el que hubiese sido el encargado de llevar todo este diálogo. Les cuento que Antonio lamentablemente está teniendo problemas con su PC. Entonces, bueno, estoy hablando con él a ver si los puede solucionar. Imagínense, está pasando por momentos de gran nerviosismo. Sí, pobre. Así que Sí. voy a pelear a la autogestión. No te preocupes, si os parece bien, yo puedo tomar las riendas. Sí, Y total. entonces, pues empiezo con las preguntas que teníamos más o menos preparadas. Pero en vez de empezar por la primera, voy a empezar por la segunda directamente. Nuestra segunda pregunta era, ¿qué es el ajedrez y cuál es su relación con la cultura humana? Creo que con eso tenemos para tirar toda la hora. Amanecemos. Así que creo que, bueno, como estoy de moderador, te voy a pasar la voz a ti, Fran, después Goyo y después supongo que vuelvo yo otra vez, ¿vale? Fran, entonces tú me estás oyendo, ¿verdad? Es que Fran no oye. ¿O no me oyes a mí? Yo sí te oigo, ¿eh? Tú sí me oyes. Sí. O sea, bueno, Goyo, ¿quieres empezar tú? Todos te oímos, ¿eh? Sí, Fran dice que no. Francisco, ¿no? Fran, ¿qué te pasa? Bueno, Goyo, ¿qué es para ti el ajedrez y cuál es su relación con la cultura humana? Bueno, el ajedrez, es que, vale, intentaré. El ajedrez es un juego, evidentemente, es un juego muy concreto, es un juego que veros así mirándome a todos me pone nervioso, pero bueno, es que es raro. Los ojos, o mira por otro lado. No, tranqui, no te preocupes. No. Entonces, yo el ajedrez, lo he comentado varias veces, para mí es una especie de poliedro con muchas caras. Y justo casi todas las caras tienen algo que ver con características que son propias del ser humano, ¿no? Entonces, el propio juego pues tiene, por un lado, podría ser simple y llanamente un divertimento, ¿no? Y una de las cuestiones que tiene el ser humano, ¿no? Pues como el Homo ludens, pues iría por esa línea, ¿no? Y luego tiene otras partes que también son como muy propias de aquellas cosas que decimos que son, parece que Fran ya está por ahí, que
que son propias del ser humano, ¿no? Entonces el ajedrez tiene una vertiente que podríamos llamar matemática, lógica, otra artística, otra pedagógica, otra histórica. Claro, son todas cosas aplicables al ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ajedrez podemos hablarlo como un todo y entonces pues, tú, como bien decías, nos podrían llevar la hora o las horas hablando del tema y luego si aplicamos o hablamos de cada parte o de cada lado o de cada arista, pues entonces podríamos hablar de una u otra cuestión. Entonces, para el ser humano, bueno, es uno de los juegos más antiguos de los que queda constancia histórica en la historia y prehistoria de la humanidad en el sentido de escrito y no escrito. Hay algunos elementos o algunas figuras que no sabemos datar de cuándo son. Y bueno, ya en la Edad Media ya sabemos que se jugaba a un ajedrez diferente y a partir de la era moderna pues tenemos este ajedrez que llevamos jugando todos 500 años, que se dice fácil, pero son 500 años que nos acompañan, ¿no? Por lo tanto, creo que va muy unido a la historia de la humanidad, como otras muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero como la cocina y la evolución de la cocina. Pero claro, algo que es tan simple, porque está tan limitado y es tan concreto, ¿no? 64 casillas con 64 piezas que tienen unos movimientos, cada uno los suyos muy delimitados, que luego tiene una capacidad exponencial de partidas posibles y demás, pues nos ha acompañado durante este viaje, ¿no? Entonces de aquí para adelante yo os dejo os digo que para mí es eso, ¿no? Es un compañero de la humanidad que lleva acompañándonos prácticamente gran parte de nuestra historia y la que nos hace para algunos perder el tiempo y para otros pues nos da el tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos a darle la palabra a Fran, a ver si... Estoy ¿Me oyes ahora? teniendo muchos problemas para escucharos. De Gregorio no he escuchado más que frases cortas y no sé en este momento si se me está escuchando a mí. Sí, Ahora se te está sí, escuchando Cuando perfecto. lo confirmáis. Sí, se Diego. te está escuchando perfecto. Entonces, Fran, estábamos con la pregunta número 2. ¿Qué es el ajedrez y cuál es su relación con la cultura humana? Pero quiero saber si se me escucha, lo primero. Es que Sí, no tengo ni idea. Perfecto. Sí, te estoy... Estoy aquí hablando solo y No, le estoy mandando, no sé espera. Acompañado. si está llegando la comunicación. Sí, bueno, pues en principio la pregunta... Ahora no. Ahí se cortó. Sí, no. Espera. Se cortó, Francisco. Creo que he escuchado a Diego decir algo acerca de qué era para ti el ajedrez a Goyo y no sé si hemos pasado a la pregunta número 2. En cualquier caso, Sí. Yo voy a contar en qué sentido uso el ajedrez o el ajedrez me interesa, ¿vale? Digamos que la sala está reunida aquí en torno al concepto de filosofía, ¿no? La filosofía es lo que nos reúne con la excusa del ajedrez y, por lo tanto, para mí está clarísimo que en el orden de prioridades está la filosofía muchísimo más arriba que el ajedrez. Pero que en cualquier caso el ajedrez es el juego de los filósofos y, por lo tanto, cuando me pongo a jugar no se me ocurre otra cosa más que jugar al ajedrez, ¿vale? Y por deformación profesional, por decirlo así, el ajedrez es muy agradecido y te proporciona conceptos en cuanto levantas una pieza, por decirlo así. Es decir, conceptos que pueden tener luego una aplicación para tus propios intereses teóricos desde todos los ámbitos que uno pueda imaginar, lógicos, matemáticos. He leído cosas hasta de biología y ajedrez, jurídicos, lingüísticos, etcétera, por no hablar del mundo del arte y de la cultura en general. Entonces, digamos que a mí me interesa el ajedrez desde dos dimensiones, una, por decirlo así, exterior y otra interna.
le he dedicado mucho tiempo a la dimensión exterior del ajedrez, es decir, los vínculos que el ajedrez tenía con los diferentes ámbitos de la cultura, incluida la ciencia, el arte, la filosofía misma. Ahora estoy, digamos, en una perspectiva más interna. Estoy intentando hacer menos caso a los filósofos y más caso a los ajedrecistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que estoy descubriendo la forja de conceptos que los ajedrecistas han ido haciendo a lo largo de la historia. Yo estoy haciendo una recopilación de esos conceptos, que muchos de ellos los conocemos todos, son lances tácticos, maniobras, etcétera, pero digamos que intentando sacarle el máximo partido posible, porque digamos que es un trasunto del funcionamiento de nuestra cabeza, de nuestra mente, en general, cuando queremos descubrir algo. Entonces, digamos, he acotado un campo de estudio y estoy tomando nota de cómo han verbalizado esos conceptos que hacen referencia a lances que ocurren en el tablero y clasificando en distintas categorías esos conceptos que aparecen, ¿vale? Conceptos de tipo de maniobras, conceptos de tipo de reglas, de principios, conceptos heurísticos, es decir, principios de acción por los cuales no hay un acerto, solamente sirven para ir tirando, por decirlo así, y denominaciones digamos, y también perceptos, es decir, esto que es a los psicólogos de la mente, es decir, configuraciones espaciales de las piezas que tienen una significación. Y lo más curioso de todo es que estos conceptos, muchos de ellos los propios maestros no los manejan, es decir, no los manejan denominativamente, pero los tienen de alguna forma indeterminada. Y entonces, este es el trabajo en el que me encuentro últimamente. Con esto daría fin a mi primera intervención. Bueno, gracias, Fran. Seguimos Muchas sin gracias, tener a Francisco. José Antonio. Sí, está aquí, Sí. ¿eh? José Hola, Antonio. hola. Hola, Hola, buenas José tardes. Antonio, bienvenido, bienvenido. Por fin, Ha tenido por fin. una odisea acaba de pasar Desde José luego, Antonio desde luego. en 10 minutos, así que más que bienvenido. Ya estaba Se te convencido de que no iba a poder entrar. Menos mal, por fin. Se te escucha Reiniciado el perfecto, ordenador. se te escucha perfecto, así que toda tuya la mesa. Genial, muy bien. Diego, Francisco, Gregorio, todos dieron una mano enorme en este rato, así que también muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor. Bueno, pues no sé si os habéis presentado ya Sí, los sí. contertulios. Sí, Mira, ¿verdad? Yo aprovecho, ¿me oís? Aprovecho Sí. para deciros que no soy Álvaro Van den Broele, pero tenemos el mismo correo electrónico y como soy de Ajedrez Sin Fronteras, me interesaba muchísimo este tema porque llevo más la parte ideológica o llamémoslo así. Entonces aquí estoy. No sé si parece que estoy escondida, pero bueno, aquí estoy. muy bien. Muy interesada. Y Estupendo. me llamo Nieves. Muy bien, Nieves, bienvenida. Entonces, Vale, José entonces, Antonio, te quería sí, decir, dime. he aprovechado que no estabas para tomar las riendas del cotarro y Estupendo. me he saltado directamente a la pregunta número 2, que es la más general, Vale. como para empezar por un sitio Bueno, así más general. Y entonces, tanto Goyo como Fran pues han dicho lo suyo. Me ha faltado a mí decirlo algo y bueno, si tú quieres presentarte primero y de ya acuerdo. ir hacia adelante, pues ya te dejo a ti. Vale, muy bien. Pues me voy a presentar. Yo soy José Antonio González, estoy hablando desde Huelva, soy doctor en filosofía y doy clase en la Escuela de Arte de Huelva. Pertenezco desde su inicio al programa Aula de Jaque, que es un programa de ajedrez educativo patrocinado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Me complace mucho estar aquí con mis compañeros, con Francisco, con Diego, con Goyo, y quería mencionar que estaba invitado a nuestra mesa el gran teórico, filósofo, especialista en ajedrez didáctico, Nicola Lococo, pero no ha podido asistir porque ha tenido un problema grave en su entorno, problema personal, y nos ha rogado que disculpemos su asistencia. Así es que también quería aprovechar para mandarle un abrazo fraternal desde aquí.
Y bueno, ya que Diego nos ha dicho que ya os habéis metido en el tema del ajedrez, si os parece que demos un salto atrás muy rápido? Bueno, le falta a Diego, perdón, aunque eres un moderador, solo le falta a Diego hacer su presentación y tú la tuya también, es decir, en el sentido de qué opinas del ajedrez en el punto 2. Ah, del ajedrez, ¿no? Sí, déjale que Diego y luego tú ya dices la tuya y ya está, luego perfecto. Ya eres el jefazo. Sí, bueno. Diego, te toca. Yo quería expresar sobre todo la idea de que el ajedrez es una fuerza civilizatoria. Algo que ha contribuido a lo largo de la historia a unir entre sí culturas muy diferentes y alejadas en el tiempo, en el espacio. Creo que ese privilegio lo comparte solamente con el arte en sus distintas manifestaciones y probablemente con la religión. Muy pocas fuerzas culturales tienen ese poder de enlazar, de ligar entre sí culturas tan distintas, ¿no? Como lo ha hecho el ajedrez a lo largo de la historia. Y por supuesto también considero que el ajedrez es algo así como un cierto drama existencial, ¿no? En el tablero se desarrolla una narración sobre la soledad del sujeto. Para mí la pregunta clave que hay siempre al inicio de una partida es si podrá resistir mi rey el asedio de todo un ejército organizado que está delante suya. Y es al fin y al cabo una pregunta existencial, ¿no? Es la pregunta que se hace todo sujeto cuando es consciente de que lo es, ¿no? Cuando se da cuenta de que está solo en el tablero de la vida, definitivamente. Y creo que algo de eso se juega también en la partida, ¿no? Esa posibilidad de sobrevivir pese a todas las dificultades. De todas maneras, a mí me interesaba mucho una idea que también he leído en las aportaciones de Diego Raskin, la idea de que el ajedrez también podría ser el triunfo de la lógica y de la imaginación sobre las magnitudes enormes del universo, ¿no? Las magnitudes físicas y representables del universo. Yo he leído en Diego que el ajedrez es algo así como un pequeño universo ensimismado. Y la verdad es que esa idea me interesa mucho, ¿no? La de poder domesticar a través de las piezas, a través del tablero, a través de las reglas de la lógica del juego, poder darle una forma humana, manejable, lúdica, a las dimensiones irrepresentables del universo, ¿no? No sé si habéis tocado ustedes ese tema o lo habéis mencionado ya. Bueno, me pasas entonces el testigo, vale. Gracias, José Antonio. Pues, bueno, claro, ya hemos dicho casi todo, ¿no? Sí. Sobre el ajedrez. A mí el ajedrez no solo me apasiona, ¿no? Como actividad lúdica, sino que además me sugiere para mí se convierte en una excusa de conocimiento que me permite no solo ahondar en un conocimiento personal, sino un conocimiento acerca del mundo. Entonces, como decía José Antonio, por un lado, el tema de la complejidad, ¿no? La complejidad del universo es inabarcable. Entonces, el ser humano necesita acotarla de alguna manera y necesita sentirse cómodo dentro de un sistema que puede aprender, un sistema que puede controlar, ¿no? Entonces el ajedrez es un gran representante de ese tipo de modelos del universo, ¿no? A pesar de que tiene una complejidad también muy grande, del orden de las 10 elevado a 120 posiciones, más átomos que en el universo, es posible aprender gracias a vericuetos mentales y a heurísticas. Es posible organizar todo ese conocimiento de tal manera que es accesible. Y entonces, cuando jugamos, nos sentimos esa familiaridad, nos hace sentir cómodos y todos los descubrimientos que tenemos dentro del ajedrez son parte de ese universo más manejable que nos representa el ajedrez. Entonces, el ajedrez es una excusa para conocer, una actividad lúdica, un mundo en sí mismo que representa
de una manera acotada la gran complejidad del universo y muchos otros elementos, como por ejemplo, es un gran representante de lo que se conoce como la teoría de la mente, ¿no? Se trata de que el jugador de ajedrez es consciente de que el rival es consciente de lo que el jugador quiere hacer, ¿no? Entonces, ese diálogo que hay entre los dos jugadores genera un estado de conciencia que es paradigmático en lo que conocemos como uno de los elementos de la naturaleza humana que son más patentes, como es la idea de la teoría de la mente. Saber no solo que yo soy consciente de mí mismo, consciente de mi muerte, consciente de mis alrededores, sino consciente de que mi rival es consciente de todo eso y de que es consciente de que yo soy consciente. Y en ese juego nos conocemos, generamos culturas, generamos civilizaciones, generamos al fin y al cabo absolutamente todo, ¿no? Por otro lado, hay dos elementos muy interesantes que fueron tocados por dos autores muy famosos. Por un lado, Jorge Luis Borges, en su famoso poema El problema del libre albedrío. El ajedrez es un problema de toma de decisiones. La cuestión es, ¿esa toma de decisiones es libre desde el punto de vista tanto metafísico, es decir, qué Dios detrás de Dios, la mano mueve, sino que también desde un punto de vista neurológico? Realmente, cuando nosotros hacemos un movimiento, cuando nosotros pensamos en una variante, lo hacemos de manera consciente. ¿Cuál es el papel del subconsciente en todo esto? Y por otro lado, el siguiente autor que me interesa para este relato es Sábato. Sábato hablaba del descubrimiento. Sábato hablaba de que todas las partidas de ajedrez existían en un mundo ideal platónico y el jugador de ajedrez lo único que hacía era descubrir las jugadas. En cada movimiento lo único que tenía que hacer era descubrir aquellas jugadas que ya se habían hecho en algún momento del universo. Eso a mí me trae también a problemas del eterno retorno, me trae a problemas de que todo fluye y de que todo vuelve y de que todo está en algún sitio de o un universo o múltiples universos. Así que todo eso y mucho más nos refleja el acto de jugar al ajedrez, de pensar en el ajedrez y de filosofar en el ajedrez. Muy bien, pues ya que Diego ha hablado de eso, yo quería también introducir la cuestión del subconsciente, como ha dicho Diego. ¿Qué tipo de goce inconsciente se da a través del juego? Porque es simplemente una ansia de victoria, la reafirmación de mi propia personalidad, de la reafirmación de mi lógica, de mi inteligencia, o hay también un cierto goce masoquista en ponerme a prueba, en sufrir, en pasar la tensión de las partidas. Es verdad que las derrotas, todos los que somos ajedrecistas lo sabemos, las derrotas en el ajedrez duelen especialmente. Yo diría que duelen más que ningún otro juego. ¿Qué es lo que está involucrado? ¿Qué involucramos en la partida? ¿Qué parte de nuestro ser está en juego en cada partida, ¿no? Por eso yo me refería antes a lo de un drama existencial, ¿no? en cada partida. No sé si habéis pensado ustedes alguna vez en eso, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego cuando jugamos al ajedrez? Pues yo simplemente puntualizar dos cosas. Fíjate que el ajedrez, como todos los juegos, tiene un origen religioso, un origen místico, un origen de diálogo entre los dioses y los humanos, ¿no? Entonces,
la actividad lúdica por sí misma ya te está recogiendo una manera de encontrar sentido a nosotros mismos como personas dentro de el imponderable y dentro de aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, eso nos permite gozar, nos permite tener ese gozo sadomasoquista que es muy patente en el ajedrez, ¿no? Porque, como bien dices, no hay derrota más insultante que la derrota del ajedrez, ¿no? Y sin embargo, siempre seguimos, siempre queremos más, ¿no? Y queremos más por las dos cosas, porque esa derrota también nos produce gozo, porque la entendemos, porque la honramos, ¿no? Somos conscientes de que nuestro rival ha jugado mejor que nosotros o ha podido hacer algo que nosotros no hemos podido hacer, ha visto algo que nosotros no hemos visto, ¿no? Entonces, todos esos elementos emocionales entran sin duda en juego. Yo os dejo a vosotros que habléis un poquito. Sí, sí, yo no sé si queréis intervenir, Francisco o Goyo, sobre este particular. Sí, sobre este particular, solo, bueno, sé que todos lo habéis visto, Fran y yo sí, porque algunas lo hemos comentado. La traducción del documental sería El amor por la madera, un documental del 79 con Timan, con Anderson, con el famoso Donner, con el ex campeón Masewe. Y ahí justo hablaba, ¿no?, de temas de la adicción al ajedrez, el sadismo ajedrecístico. Y es un viaje en el tiempo que, a pesar de ser del 79, no ha perdido un ápice de actualidad, ¿no? Y es un poquito, yo os recomendaría su visión, porque creo que es una auténtica delicia, ¿no? Y además, pues, comenta muchas de las cosas que habéis dicho y que hemos dicho todos ahora mismo en estas pequeñas intervenciones. Goyo, ¿por qué se llama El amor por la madera, ese documental? Bueno, el amor por la madera porque mueven los bichitos. En mi club, al que más tablas hacía le llamamos el señor Don Carpintero, y bueno, pues mover madera porque las piezas de ajedrez antes sobre todo eran de madera, aunque el juego de Lewis sea de marfil de Morsa, y en la actualidad pues los que tengamos en los clubs que usamos con los pequeños sean de plástico, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un documental muy interesante, y creo que pues eso, ¿no? Ha sido lo que ha comentado Diego, ¿no? Lo que has comentado tú también, José Antonio. La verdad es que a mí lo que me llama la atención, y Fran igual a ver qué nos dice, es que aunque nos guste ganar, no hay un fado mayor. Yo creo que es incluso mucho mayor que el perder por una tontería o por una pérdida de concentración, lo que sea. Es el ganar una mala partida por lo menos en mi caso. Nunca me ha gustado y siempre me ha resultado ofensivo, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco raro. Y ese malestar que te genera la victoria a partir de un mal jugar y que el contrario juegue peor es como lo peor, por lo menos en mi caso. No sé qué os parece eso. Se me ha venido ahora la idea, la tontería esta, ¿no? Si no pasa de ella, ya está. ¿Qué va, qué va? A mí me da la impresión de que cuando analizamos las partidas, analizamos nuestro modo de juego, en cierto modo, nos estamos analizando a nosotros mismos. Yo quería preguntaros si pensabais que el ajedrez nos ayuda a conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Yo creo que hay algo de análisis de la propia mentalidad, incluso de las motivaciones inconscientes que le llevan a uno a preferir unas jugadas u otras. Eso a lo que antes se refería Diego, ¿no? De qué es lo que influye en la elección, ¿no?, de cada jugada. Probablemente en muchas ocasiones no serán cuestiones técnicas, serán cuestiones de otra índole.
Serán cuestiones de algo así como cuál es nuestra posición, nuestra actitud ante la vida, ¿no? Me interesa mucho esa faceta del ajedrez como un instrumento para que la persona pueda conocerse a sí misma, ¿no? Ese mandato que había, ¿no?, en el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, como la tarea más compleja que pueda abordar un sujeto, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Creéis que el ajedrez ayuda a que las personas nos conozcamos a nosotras mismas y nosotros? No sé si Francisco a lo mejor quiere intervenir Voy a dejar que sobre Fran- este. O Diego, Hola, sí. mirad, os estoy oyendo de manera entrecortada y solamente de repente encuentro una palabra como indeterminación en Diego o inconsciente en José Antonio y si me estáis escuchando Yo, bien, si se me José Antonio, si me escucha Sí. bien, hacer un gestito a ver, de se que te se me escucha escucha bien. más o menos. Y en Ahora, cualquier caso, Se te pues corta. Sí, Goyo, adelante. ¿Ibas a decir no, a algo? ver, bueno, sí, pues yo creo al que, hilo espera, Fran, un momento. de esto que me imagino que es de lo que se ha hablado, yo tengo un viejo... Sí, No, una pequeña sugerencia. Como eso creo que es un problema de conexión, por lo tanto, podemos hacer, si queréis, aquellas personas que no vayan a participar ahora, no estén hablando, si queremos nos vamos quitando el vídeo para que haya menos, y luego cuando vayamos a participar pongamos el vídeo. Yo me quito el vídeo, si os parece bien, para que Fran tenga menos carga a la hora de recibir información y ya está. Vale. O nos quedamos nosotros y las otras personas que Claro, estén que se aquí, vayan pues, quitando los pero si espectadores que tengan el vídeo puesto, por favor que lo quiten y entonces nos daría un poquito más de... Sí, Fran, de ¿ahora nos banda, sí. escuchas mejor? Fran, ¿ahora nos escuchas mejor? Francisco, Parece que Ah, Francisco perdió la Francisco. conexión o está en alguna situación, pues está congelada está su congelado, imagen. sí, está... A ver, ahora, Fran, ¿nos oyes? Ahora sí, Fran, ahora sí. ¿Nos oyes, Fran? sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Diego, por qué no tú querías también contestar a la pregunta, ¿no? De si el ajedrez sirve para que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿No, Sí, Diego? José Antonio, Bueno, a ver, José Antonio, me ha parecido escuchar que hacías una pregunta sobre si el ajedrez sirve para que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Creo Sí, que iban por ahí los tiros. sí, sí. Bien, pues lo relaciono con lo del inconsciente que decías. El conocimiento de uno mismo es imposible directamente. O sea, no hay posible conocimiento de uno mismo, pues porque nosotros somos nuestros máximos enemigos de nosotros mismos y por lo tanto no nos queremos conocer. Como decía la canción, no nos queremos enterar acerca de nuestros deseos inconscientes directamente. Yo recuerdo que Freud hablaba de la labor del analista como la labor de un ajedrecista. O sea, no recuerdo. Creo que hay algún tipo de analogía que algún psicoanalista ha empleado por aquí. Luego también he escuchado algo acerca del sadismo. Creo que Rubén Freud como tenía un carácter sadicoanal, lo cual es bastante divertido por otro lado, ¿no? Y digamos que para mí está clarísimo que en el ajedrez hay una serie de recompensas libidinosas que creo que muy difíciles de gestionar y de hecho digamos que pueden favorecer la neurosis y todas las obsesiones que uno puede tener en un momento dado. Así que desde el punto de vista de autoconocimiento, pues sencillamente lo veo difícil. Al revés, más bien parece que sobre el ajedrez se precipitan todos los traumas que uno puede tener. Lucía con mi propio hijo y he conseguido al final y mis
situación era muy enfrentándome a él directamente. Es decir, era todo menos una auténtica posición competitiva para enfrentarme a algo que, por otro lado, juega muy bien. Entonces, digamos que sobre el ajedrez se precipitan todas esas cosas que llevamos con nosotros en todo momento. Y por lo tanto, no sirve de nada más que para nosotros somos de manera más juego, ¿vale? Así que tengo una visión un poco negativa acerca de las virtudes ópticas del ajedrez, desde cualquier punto de vista. Bueno, sin embargo, por darle un tono más positivo, si os parece, o no sé si recordáis la frase del ya desaparecido Jorge Wagensberg, que decía que el ajedrez representa el indesmayable ejercicio de la conversación. O sea que, por otra parte, también el ajedrez podríamos verlo como un instrumento que potencia la capacidad de interacción, de comunicación entre las personas. Es como, también lo decía antes Diego, ¿no? Como si fuese una conversación que viene hablando consigo misma a través de los tableros y de las piezas indefinidamente, y en la cual nosotros tomamos parte en determinados momentos, ¿no? Entonces, cogemos nuestro trocito de conversación de la que va manteniendo el ajedrez consigo mismo, ¿no? No sé, hay una idea que también he visto en los papeles que publicó Diego sobre la psicología positiva y la teoría del flujo, ¿no? De un autor con nombre casi impronunciable, Csikszentmihalyi, que no sé si a lo mejor podría venir aquí a cuento. ¿Es posible que exista ese flujo en el ajedrez, que llegue un momento en que sea como una conversación fluida, que nos lleve a una especie como de relación casi amorosa? También, ¿verdad? También vimos esa página en la que en vez de dar mate al rey había que abrazar al rey, ¿no? Embrace the King, ¿no? Había una página que decía que el objetivo del juego podía ser abrazarnos a través de las piezas, ¿no? No sé si veis eso factible, ¿no? La teoría del flujo, la psicología positiva. Quiero darle la palabra a Diego sobre este punto. Sí, bueno, yo también soy incapaz de pronunciar el nombre del investigador. Es Csikszentmihalyi. En los años 60-70 trabajó sobre la teoría del flujo, ¿no? Es una teoría muy interesante acerca del aprendizaje y acerca de cómo podemos verter nuestro conocimiento en cualquier tipo de actividades, ¿no? Y él trabajó en muchos ámbitos, en muchos distintas esferas, y una de ellas era el ajedrez, ¿no? Y la idea fundamental es que para trabajar de una manera eficiente en cualquier tipo de actividad hay que entrar en una especie de estado mental que denomina el flujo, ¿no? ¿Y qué es el flujo, ¿no? Pues el flujo es algo que todos los expertos en algo, sea lo que sea, lo manifiestan al trabajar en esa actividad de la cual son expertos, ¿no? De tal manera que parece que es fácil, parece que es fluida, parece que no hay ningún problema. Sin embargo, detrás ha habido un trabajo muy grande para llegar a ello, como ocurre, por ejemplo, con los grandes maestros y grandes maestras en ajedrez. Y entonces, lo que a mí personalmente me ha intrigado acerca de la teoría del flujo es la posibilidad de que la teoría del flujo... Diego, te interrumpo un segundo y así puedes continuar con la idea. Les quedan 15 minutos, tenía que avisarlo. Perfecto. Continúa nomás. Muchas gracias. Decía que lo que a mí me ha interesado de la teoría del flujo es la posibilidad de que entrar en ese estado de flujo es de alguna manera algo similar a lo que es un estado de meditación. Un estado de meditación trascendental, en donde uno está
en diálogo consigo mismo, ¿no? En diálogo consigo mismo y gracias a eso puede llevar a cabo una actividad de manera experta, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene muchas vertientes. Una de ellas es cuando uno está jugando al ajedrez, el mundo no existe. El mundo exterior se acaba, ¿no? Entonces, bueno, hay las historias, algunas legendarias y otras no tanto, de gente, reyes, jugando al ajedrez mientras su reino estaba siendo destrozado por el enemigo, ¿no? O el gran poema de Pessoa, Los grandes indiferentes, que está basada en esa historia, ¿no? Entonces, el tema del flujo puede ser algo que sea de interés, no solo para comprender de qué manera los jugadores expertos pueden jugar, sino también por qué los jugadores se ensimisman y de alguna manera generan ese diálogo interno que les permite hacer la actividad de manera como un río, ¿no? Dejar que fluya. Yo quería decir que si me permitís, ¿se me escucha? Sí. Que en el ajedrez de la filosofía escribí un par de páginas muy divertidas sobre ese estado de flujo, la corriente, esa especie de oasis de eficacia cortical. Lo que pasa es que creo que la causa de la misma no fue mi ensimismamiento ni mi depuración catártica del alma, sino más bien las 2 copas de anís que me tomé antes de la partida, que hicieron que jugara de una manera extraordinaria y encadenando 3 o 4 victorias, lo cual siempre me ha resultado muy sorprendente. Pero es cierto que yo he experimentado esa corriente que llaman algunos, creo que lo leí en Goleman, me parece, y es muy divertido, francamente. Otra cosa, pues no lo sé, quizá deberíamos propiciar el consumo de algunas drogas que nos permitan entrar en ese estado de flujo, lo cual, pues digamos que parece que sería poco conveniente desde un punto de vista competitivo, pero bueno, si todo el mundo pudiera hacerlo tampoco me parecería tan tramposo. Y en cualquier caso, si nos ayudara a encontrar jugadas maravillosas, pues tampoco tendría mucho que objetar al respecto. La verdad antes que la vida, desde luego. Decían que Alexander Alekhine llevaba su termo lleno de vodka, ¿no? A los torneos, así que... Y él encontraba jugadas bastante buenas y creativas. Puede ser, puede ser. Mirad, aprovechando que ya entramos en la recta final, ¿qué os parece si hablamos un momentito de algún tema educativo? Ya que estamos en un congreso de ajedrez educativo tiene mucho sentido este tipo de reflexiones. Ahí va. Por eso, a eso me refería. Ya que estamos en un congreso de ajedrez educativo, me gustaría plantearos la pregunta de qué cualidad o cualidades del ajedrez creéis que tienen más valor educativo. Ya hablamos de educación directamente. ¿Qué cuestión, qué cosa relacionada con el ajedrez, qué valor del ajedrez creéis que es más positivo poner en alza en el ámbito educativo? Desde la perspectiva... Respecto de esto último, yo no sé si Goyo, está hablando Gregorio. Que intervenga Goyo, por yo favor. se lo pregunté a mi hijo, que era escolar, que qué le había aportado el ajedrez. Goyo. Sigue, no acaba ya lo de Manu y ya está. Sí, no te preocupes. Acaba lo que estabas comentando, Fran, y luego ya voy yo. Quiero decir que a mi hijo le comenté que él lleva jugando desde los 4 o 5 años al ajedrez y le pregunté qué virtud había servido el ajedrez en sus estudios, y el chiquillo con 12 o 13 años me dijo que la velocidad, cosa que me sorprendió, pero me pareció muy interesante. El hecho de que estuviera acostumbrado a pensar a toda velocidad, es decir, a generar enunciados
mentales, verbales o como queramos llamarlos, es difícil de determinar eso, pero que estaba acostumbrado a la velocidad del pensamiento y por lo tanto, por decirlo así, no se empantanaba, no se detenía más de lo debido porque el ajedrez no te lo permite. Y creo que es una idea muy interesante que tampoco la he visto demasiado reflejada en ningún sitio. ¿No? La velocidad de pensamiento no es una de esas cosas que se digan que propicia el ajedrez. Acabo con esto. Muy bien. Yo creo que posiblemente cuando tu hijo Manu te dice eso, igual subyace, lo que es, yo creo, lo que es más importante. Actualmente, la cantidad de información que tienen las chicas y las chicas y los chicos y los mayores cuando en la vida normal y en la vida diaria hace que la posibilidad de pensar, de tomarte tu tiempo para pensar, eso sea complicado. Y más, poderle dedicar un tiempo, es decir, concentrarte para poder desarrollar esos pensamientos que pueden ser rápidos a su vez, ¿no? Yo creo que ahí está la principal, vamos a decir, cualidad que consigue ahora mismo como herramienta frente a otras cosas, es la capacidad de que tú te puedas mantener concentrado un tiempo X frente a un elemento además que es un abismo. Porque claro, la capacidad de conseguir que un chaval o una chavala de joven o preadolescente, mirando una cuestión completamente simbólica, le dedique 10 o 15 minutos, incluso 20 o hasta una hora a una posición dada, analizando todas las variantes, es una cosa, es un logro brutal que luego cuando ellos quieren hacer otro tipo de cosas, les sirve para que puedan emprender esa tarea de una forma bastante óptima. Eso creo que es la principal ventaja o aportación que puede tener el ajedrez desde el punto de vista pedagógico, según mi opinión y mi experiencia, que es la que es, y a pesar de los muchos años que llevo en esto. Listo. Sí. Diego. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, ¿no? Tanto la velocidad de actuación y de procesamiento y la capacidad de concentración son dos de los grandes aportes que puede tener el ajedrez en la educación. Y yo pondría dos más. Uno, por un lado, el aprender a relacionar conceptos, ¿no? En el ajedrez hay muchos conceptos. Algunos se pelean con otros y sin embargo cuando uno está jugando tiene que estar relacionándolos constantemente. Entonces esa capacidad para relacionar conceptos es fundamental después para el quehacer diario, ¿no? En cualquier tipo de actividad y esfera de conocimiento. Y por otro lado, la capacidad de memoria espacial, ¿no? La capacidad para mejorar la memoria espacial, creo que pocas cosas tan eficaces como el ajedrez. Muy bien. Yo también añadiría la cuestión de fomentar la responsabilidad ante las decisiones tomadas. Al parecer, por lo visto, el ajedrez en la antigua Persia servía para la educación de los príncipes justamente en este punto, en el punto de enseñarles que cuando tomamos una decisión, cuando hacemos una jugada, eso no tiene marcha atrás y por lo tanto uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que a partir de ese momento vaya a ocurrir en el resto de la partida. Creo que ahora mismo, los tiempos en los que vivimos, hay una invitación permanente por todas partes a que desistamos de nuestra condición de sujetos. Desistamos de nuestra condición de sujetos responsables, críticos, autónomos. Y creo que el ajedrez puede ser un instrumento lúdico para que, de alguna manera, fomentemos esa cualidad. Eres sujeto, tienes que tomar una decisión, tienes que ser responsable de lo que has pensado, de lo que has decidido. Y eso, si de alguna manera se proyecta a la vida en general de la persona, sí, creo que es un aprendizaje inestimable. José Antonio. Sí, David, ¿vas a decir algo? Sí, sí. Nos tenemos que despedir, quedan los últimos 5 minutos. Realmente les agradezco
a todos los que han estado presentes, pero sobre todo a la mesa. Realmente han sido a Diego, a Francisco, a Gregorio, a José Antonio, Nicolás. Fue increíble lo que escuché, lo que aprendí y también cómo manejar la mesa. Así que yo ya me considero que me despedí de todos ustedes. Muchas gracias a todos, así que despídanse nomás que tenemos 5 minutos. Gracias, David, por ayudarnos. Muy bien, muchísimas gracias, David. Si nos quedan 5 minutos, ¿queréis que demos la palabra a alguien del público que no haya intervenido? O hay que cortar ya, David, ¿no? Sería bueno que alguien, si alguien quiere hacer una pregunta, que lo escriba en el chat, mejor. Claro, que lo escriba en el chat. Tiene que ser muy breve porque realmente estamos como muy puntuales. Entonces yo y media voy a tener que cortar la charla. Por eso digo, si es como puntual, sí, yo creo que sí, da para que se despidan y hacer una brevísima pregunta. Mientras tanto, me gustaría retomar el tema de si el ajedrez nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que es un problema personal. Cada persona se acerca al ajedrez de una manera distinta. Y habrá algunos en donde utilizar el ajedrez como vehículo para proyectar los traumas y las debilidades y las carencias, pero habrá otras que lo utilizará como algo mucho más positivo, ¿no? Como algo que nos permita de alguna manera entender cómo pensamos, entender cómo llegamos a una toma de decisiones y por qué elegimos una apertura y no otra, por qué elegimos una jugada que parece bella pero no es eficiente. Una serie de conceptos que nos permite de alguna manera acercarnos a nosotros. Pero creo que es algo muy personal. Creo que en todos los juegos que yo he conocido, cada uno se enfrenta de manera distinta al juego, ¿no? Y puede ser o no un instrumento para conocernos. Sí. Antes ¿Puedo? Francisco dijo que era importante. Sí, adelante. ¿Puedo? ¿Quién quiere intervenir? Sí, porque no... Sí. Adelante. Me gustaría hacer una pequeña acotación con respecto a lo que dijo Sigmund Freud. El sentimiento de felicidad que proporciona la satisfacción de un impulso instintivo y no reprimido del yo es incomparablemente más intenso que el que proporciona un instinto reprimido. No dejemos aquello que hemos pensado que parecía bueno y que no lo hicimos por algo que realmente a lo mejor más tarde nos arrepintamos de no haberlo hecho. Y esto es lo que nos ha llevado a los jugadores de ajedrez a veces a disfrutar un triunfo con algo que a lo mejor pensábamos que era un alocado y terminó siendo algo que nos dio una satisfacción muy grande. Una pequeña cosa que me llegó y quería compartirla. Gracias. Muchas gracias. Estupendo. Un minuto. Sí, antes Francisco dijo que era imposible que nos conociéramos a nosotros mismos, pero de todas maneras, aunque sea imposible, yo estoy de acuerdo con él, creo que de alguna manera hay que intentarlo. Es una de esas tareas imposibles que tenemos que acometer de un modo u otro. Es como la filosofía. La filosofía también es una tarea imposible, pero sin embargo no dejamos de acercarnos a ella porque de alguna manera la necesidad de sentido es acuciante, ¿no? en toda vida humana. Yo creo que el ajedrez es una actividad que abre sentido, genera sentido. Coincido totalmente en eso. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, voy a ir cerrando la mesa. Agradezco a todos los presentes, como ya les dije antes, Gregorio, José Antonio, Francisco, si quieren despedirse brevemente. No, un placer. Solo preguntar, para meternos a las otras conferencias, hacemos como... A través de la página te inscribís y ya automáticamente cuando le das inscribirte te accedés para la conferencia. Exactamente. Pues nada, pues te iré viendo en otras mesas, no te asustes. Me vas a ver hasta las 8. Pues muchas David, gracias. te quería preguntar si esta sesión ha sido grabada. ¿Ha quedado grabada? Ha sido grabada. Todas las sesiones van a ser grabadas. Para que luego se podrán subidas. ver, ¿no? En diferido. Por supuesto. Luego las podremos ver, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno.
Saludos a todos, cierro la mesa, que pasen bien. Muy bien. Chau Gracias por Francisco, todo. chau Goyo, Diego, Venga, Ha sido un José placer. Antonio, Chao. todos los presentes. Hasta luego. Un placer. muchísimas gracias. Por favor, Hasta a usted. luego. Adiós.